Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor. Y bueno, hoy nos encontramos nuevamente preparando la Eucaristía para este próximo domingo que se acerca, donde el Señor nos habla acerca de la firmeza del amor humano, cómo debe estar ese amor para que sea firme, cómo debe cimentarse en Dios, cómo debe centralizarse en Dios, y cómo el hombre está llamado a compartir y a vivir en plenitud, en familia, este amor que procede de Dios. Vamos a escuchar las lecturas, pero no sin antes pedirles que se suscriban al canal, ¿sí? Que nos den un dedito para arriba, que dejen sus comentarios en la caja y que no se olviden de compartir el video. Así, de este modo, nos ayudan a seguir sembrando y se aumenta el número de los sembradores en el campo del Señor. Bueno, con esta consigna entonces nos vamos a escuchar las lecturas. ¡Vamos! La primera lectura está tomada del libro del Génesis y dice así: Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, modeló al hombre con arcilla del suelo y dijo: No conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo, y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría, porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos y a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo, pero entre ellos no encontró una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. Este exclamó: Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El libro del Génesis, cargado de imágenes. Aquí encontramos dos relatos de creación. El de los 6 días, que culmina con la creación del hombre y el descanso de Dios en el 7º día, y después otro que comienza con la creación del hombre. En el primer relato encontramos que Dios crea de la nada y por su palabra, y acá nos está diciendo que modeló con arcilla del suelo. Bueno, hay que saber interpretar. Nuestra fe nos enseña que Dios crea de la nada porque tiene poder para hacerlo. Tiene el poder suficiente para hacerlo. Pero acá utiliza la arcilla del suelo, con la cual modela al hombre primero, con la cual va modelando, como dice aquí, los animales del campo, los pájaros del cielo, y se los presenta al hombre. Esa arcilla es el signo de la fragilidad, de la caducidad. Fíjense que cuando hace el relato, que acá no está, hace el relato de la creación del hombre, dice que lo modeló con arcilla del suelo y sopló sobre su nariz un aliento de vida. Es decir, es el único ser de la creación que fue creado de una manera particular por Dios, con una dedicación, podemos decir, con una dedicación especial.
Y se modeló con arcilla del suelo todos los animales, etcétera, etcétera. Pero al hombre lo modeló y le dio de sí mismo, le comunicó la vida, le comunicó su imagen, le comunicó su semejanza, lo hizo su criatura predilecta al hombre. Bien, y le presenta aquí los animales. El hombre tiene que poner nombre, otro simbolismo. Poner nombre significa dominar. Dios le da al hombre el poder de dominar la creación. Es decir, hace toda una creación para ponerla en manos del hombre. De hecho, hoy día con todos los movimientos ecologistas que hay, nos muestra que esa creación está en manos nuestras, y como lo dice el Papa en Laudato Si, el hombre está arruinando la casa común. El hombre está arruinando la casa común. ¿Por qué? Porque el hombre es dueño y señor de la creación. ¿Por qué? Porque Dios se la ha dado, Dios se la ha regalado para que se sirva de los animales, de las plantas, etc. Para que lo use con libertad, con inteligencia, con amor, con dedicación, y de manera razonable, ¿sí? De manera razonable. Bien. Otro símbolo, el hombre le pone nombre a los seres que Dios le presenta. Significa el dominio del hombre. Después, otro símbolo dice que Dios lo hace entrar al hombre en un sueño. Este sueño podemos decir que es un éxtasis, que es un, ¿cómo podemos decir? Sí, un éxtasis. Un éxtasis en el sentido contemplativo, ¿no? Porque hoy modernamente hay una droga que se llama éxtasis, pero no estoy hablando de eso. En el sentido contemplativo. ¿Por qué? Porque le está preparando algo grande, algo hermoso para el hombre. Y dice que le presenta a la mujer. Le presenta a la mujer y el hombre hace una expresión de alegría. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Muestra otro simbolismo. Dice que toma de la costilla del hombre y saca a la mujer. Todas estas cosas no las tenemos que tomar en sentido literal, sino en sentido simbólico. ¿Qué significa esto? Que el hombre y la mujer tienen una identidad de naturaleza, pertenecen a una misma naturaleza dentro de la especie humana, ¿sí? Creada por Dios, querida por Dios. Entonces le presenta a la mujer y el hombre encuentra en la mujer la ayuda adecuada, o sea, encuentra en la mujer su compañera. Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y está mostrando el autor del libro del Génesis la naturaleza de la monogamia como tradición, como costumbre, como querido por Dios para la cultura judeo-cristiana. El tema de la monogamia lo va a tomar el cristianismo nuevamente. El hombre se alegra por la mujer, el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer, y está mostrando lo que después Jesús nos va a decir en el Evangelio, la solidez del amor. El Salmo es el Salmo 127. Y la antífona reza así: que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Feliz el hombre que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar, tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión todos los días de tu vida, que contemple la paz de Jerusalén y veas a los hijos de tus hijos, paz a Israel. Este salmo que acabamos de escuchar, el Salmo 127, es un salmo que refleja el valor de la vida familiar en el pueblo de Israel. El valor de la vida familiar en el pueblo de Israel, cómo Dios bendice a la familia, cómo Dios está presente en la familia. Todo esto es
captado también por el cristianismo, obviamente, ¿sí? Cómo Dios bendice a la familia, cómo Dios está presente en la familia que le abre las puertas, y termina el Salmo diciendo, y verás a los hijos de tus hijos. Verás a los hijos de tus hijos significa de parte de Dios para la familia un signo de prosperidad, un signo de bendición y de prosperidad. Por eso que es tan importante que la familia rece unida, y busque en Dios su refugio cuando hay problemas, cuando hay crisis, cuando hay enfermedades. Siempre buscar en Dios el refugio, Miren, hoy día estamos viviendo una cultura un poco apurada, ¿sí? Un poco desencajada de la contemplación de Dios. Y muchas veces cuando surgen algunos problemas en la familia, vemos cómo se pelean entre los miembros de la familia, cómo se disuelven los miembros de la familia, cómo se agarran cada uno por su lado, cómo se separan los matrimonios. El Salmo nos invita justamente a esto, a contemplar la presencia de Dios en la vida de familia y a buscar esa presencia de Dios en la vida de familia. No hay que tener ningún tipo de miramiento, ni de vergüenza, ni nada por el estilo, cuando se trata de que los padres y los hijos puedan reunirse una vez al día o que busquen dentro de las actividades que tienen la periodicidad para poder reunirse a orar juntos, a rezar juntos, a rezar un rosario, a rezar, a leer la Biblia, a cantar canciones, de manera de tener siempre esa presencia de Jesús en la vida familiar. Decía San Juan Pablo II, la familia que reza unida es la familia que permanece unida. No nos olvidemos de esto. A la hora, por ejemplo, a la hora de tomar el alimento, el almuerzo o en la cena, dar gracias a Dios por la prosperidad, dar gracias a Dios por el alimento, sea que haya mucho, sea que haya poco, pero todo es venido de la mano y de la providencia de Dios. La familia no tiene que perder de vista esta cuestión. La familia que se sienta alrededor de la mesa a comer, sea, repito, sea el almuerzo, la cena, sea una cena familiar especial, antes de comer, en un breve instante, acordarse de darle gracias a Dios por el alimento, de bendecir el alimento, de buscar que esté la presencia de Dios en la mesa, y con esa presencia de Dios evitar conversaciones inútiles, evitar conversaciones que puedan traer divisiones, sobre todo cuando se trata de hablar, por ejemplo, de la política, de la religión, de todas esas cosas que a lo mejor hay temas que a veces que en la vida de familia no se deben tocar porque traen divisiones. Entonces siempre tratar de buscar la unidad en el amor, como lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses. Tratar de buscar la unidad en el amor. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos. Dice así: hermanos, a aquel que fue puesto por poco tiempo debajo de los ángeles, a Jesús, ahora lo vemos coronado de gloria y esplendor a causa de la muerte que padeció. Así, por la gracia de Dios, Él experimentó la muerte en favor de todos. Convenía, en efecto, que aquel por quien y para quien existen todas las cosas, a fin de llevar a la gloria un gran número de hijos, perfeccionara por medio del sufrimiento al jefe que los conduciría a la salvación. Porque el que santifica y los que son santificados tienen todos un mismo origen. Por eso, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comenzamos este domingo con la carta a los Hebreos. Y nos muestra esta carta, toda la carta a los Hebreos es un canto al sacerdocio de Jesucristo. Es toda una teología y una profundización y una meditación sobre el sacerdocio de Jesucristo. Y acá nos muestra cómo la muerte de Jesús convenía en efecto que aquel por quien y para quien existen todas las cosas,
a fin de llevar a la gloria un gran número de hijos, perfeccionara por medio del sufrimiento al jefe que los conduciría a la salvación. Si muestra cómo la entrega de Jesucristo es una entrega sacerdotal, es decir, una entrega de un Jesús que se inmola por sus hermanos, que se inmola por todos y cada uno de nosotros, por todos y cada uno de nosotros. Perfeccionara por medio del sufrimiento al jefe que los conduciría a la salvación. O sea, es el acto sacerdotal por excelencia de Jesucristo, mediar entre Dios y los hombres. Y la primera mediación que hace Jesucristo entre Dios y los hombres es la redención. La redención y la comunicación de la gracia. ¿Y cómo se realiza esa comunicación de la gracia? ¿Cómo se realiza esa mediación? ¿Cómo Jesucristo es mediador? Ofrendando su vida en la cruz. Esa es la mediación de Jesucristo, ese es el sacerdocio de Jesucristo. Pero bueno, tenemos que aprender, ¿no es cierto?, que siempre en este esquema de lecturas dominicales, siempre, no digo en todos los casos, pero en la gran mayoría, la segunda lectura viene desencajada del tema del domingo, ¿sí? El tema del domingo es el amor familiar, la vida familiar. Así que bueno, vamos a continuar ahora con la reflexión del Evangelio. El Evangelio está tomado de la versión según San Marcos. Dice así: se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés le dio esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio de Marcos que acabamos de escuchar nos vuelve a poner a Jesús frente a los fariseos. Esos fariseos que quieren a toda costa encontrar algo en Jesús para ponerlo a prueba, para hacerlo trastabillar, para hacerlo caer. Pero claro, no lo logran, ¿sí? Porque cuando el fariseo va, Jesús ya vino. Jesús es verdadero Dios, entonces dentro de la astucia del fariseo no se dan cuenta de esto. Entonces buscan hacerlo confundir al Señor. Pues dice, se acercaron a Jesús algunos fariseos para ponerlo a prueba y le plantearon esta cuestión. Y le plantean el tema del divorcio, un tema que ha sido siempre a lo largo de la historia un tema complicado para la moral cristiana, Porque si bien el Evangelio que acabamos de escuchar nos dice que sí, que el matrimonio es, las dos propiedades del matrimonio, que son la unidad y la indisolubilidad, por eso dice, el hombre se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, la unidad, una sola carne, un hombre con una mujer, la concepción cristiana del matrimonio, un hombre con una mujer, y los dos no serán sino una sola carne. E insiste, de manera que ya no son dos, sino una sola carne.
que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Es decir, no hay potestad en el mundo más que la de Dios de que pueda disolver el matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano en su esencia, en su propiedad, es siempre indisoluble. Mucha gente dice, ¿no? Sí, pero la iglesia, ¿por qué no se moderniza? ¿Por qué no se adecua a los tiempos que corren? No se puede cambiar el evangelio. El evangelio es contundente. Los que dicen eso no tienen en cuenta estos versículos. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Es decir, cuando se sella la alianza matrimonial ante Dios, cuando se sella la alianza matrimonial, se sella para siempre esa alianza. Esa alianza se sella para siempre. Ojo, yo no estoy haciendo ningún juicio contra nadie absolutamente, porque la gente vive según la vida se le va presentando. Y yo sé y conozco infinidad de casos de matrimonios que se han roto, que se han separado, que han entrado en crisis. Uno no está para juzgar, uno está para acompañar, porque son momentos duros, son momentos de dolor. Toda separación es dolorosa. Yo personalmente no creo cuando a veces muestran en algunas películas o en algunos programas así de televisión de una mujer que se va de fiesta porque gracias a Dios se pudo separar de su marido. Yo pienso que el matrimonio, por más conflictivo que sea, llega un momento que cuando se produce la separación es muy dolorosa. Es muy dolorosa. ¿Por qué? Y porque justamente se está rompiendo aquella unión que Dios ha sellado. Se está quebrando una alianza de amor. Se está quebrando una alianza de amor. El matrimonio, para los cristianos, para los que somos cristianos, tiene una particularidad que es la característica de ser un sacramento. Un sacramento, ¿qué es el sacramento? El sacramento es un signo sensible a través del cual Dios comunica la gracia a sus hijos. Y en el sacramento del matrimonio, justamente Dios capacita al hombre para la vida de familia. Vuelvo a repetir, hay muchos factores humanos después que pueden entorpecer esa vida de familia. Puede ser la inmadurez, puede ser la falta de reflexión, puede ser el egoísmo. Hablando de falta de reflexión y egoísmo, estamos en una época, en una cultura donde se nos invita a vivir apurado, donde se nos invita a pensar en nosotros mismos, ¿sí? Entonces el hombre imbuido de esa cultura necesariamente lo traslada a la vida de familia. No puede no trasladarlo a su vida personal. Inconscientemente traslada este modo de vivir a su vida de familia. Por eso que yo decía anteriormente, centrar la vida de familia en Dios, para que esa vida de familia se haga sólida. ¿Que va a haber crisis? Seguro que va a haber crisis. Pero la crisis en todo caso tiene que ayudarte a un crecimiento. ¿Cuántos matrimonios han entrado en crisis? Ese es mi deseo, ¿no es cierto? Que cuando un matrimonio entra en crisis y termina lamentablemente en una separación, que sea una separación de crisis y que el día de mañana vuelvan a encontrarse y reafirmen aún más su amor y su vida matrimonial, que renueven su vida. Estuvimos mal, nos separamos, etcétera, pero hoy queremos volver a estar juntos otra vez con una visión de optimismo, ¿no? O sea, yo desde acá quiero comunicarles a las familias, a los matrimonios, una visión de la vida desde el punto de vista del optimismo. Qué sé yo, el mundo de hoy te puede llevar a decir, bueno, si ves que no va, que cada uno agarre por su cuenta, se terminó el amor. Yo pienso que son crisis personales que están marcados por factores que pueden venir del exterior, como dije recién, la sociedad contemporánea, o que pueden venir del interior de la persona.
La persona vive, el ser humano vive permanentemente cuestionándose a sí mismo. Una persona que no se cuestiona a sí mismo es una persona que es irreflexiva, una persona que es irreflexiva, que no es capaz de pensar, que anda por la vida derecho y sin mirar para los costados, qué sé yo. Tenemos que reflexionar, tenemos que pensar, y a veces esas reflexiones necesariamente nos llevan a una crisis. Bueno, ojalá la crisis sea para ayudar a crecer, que las familias estén verdaderamente cimentadas en el amor de Dios, que estén cimentadas en el amor de Dios. Después, a lo último, termina una parte que parece desencajada del Evangelio, pero en el Evangelio no hay nada desencajado. Van a ver cómo está relacionado con lo anterior, el tema de los niños. Primero, el tema de los niños es ¿cómo es? Es la segunda finalidad del matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano tiene dos fines. La felicidad de los cónyuges, la felicidad de los esposos, que uno sea la felicidad del otro, que uno sea la realización del otro, que el uno en el otro encuentre su felicidad, su vida personal. Ese es el primer fin del matrimonio. El segundo fin del matrimonio, que no debe ser excluido, salvo circunstancias de la vida, de salud, de edad, etc., que es la procreación y educación de los hijos. Y acá fíjense que termina hablando Jesús del matrimonio y aparecen los niños enseguida. Y los niños los muestra acá Jesús como elegidos y privilegiados por Dios. Al ver esto, dice, porque los discípulos los echaban, como diciendo, no traigan chicos acá a molestar a Jesús. No traigan los chicos acá a molestar a Jesús. No, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Es decir, el reino de Dios que se realiza en cada uno, el reino de Dios que se realiza en cada hogar, se realiza en la humildad y en la sencillez de un corazón de niño, de un corazón sencillo. Por eso que los niños, al ser la prolongación en la vida matrimonial, los niños, al ser la prolongación del amor de los padres, tienen que devolverle a los padres, fíjense cómo es la presencia del niño en la casa, tiene que devolverle a los padres la ternura, la sencillez, la humildad, que la tienen que vivir entre los esposos. Es como un amor, el amor familiar es como que se va retroalimentando entre los miembros de la familia y está iluminado por la gracia de Dios. Por eso, lo que digo ahora, tómenlo como un consejo de vida. Acérquense a sus parroquias, con sus familias, acérquense a sus párrocos, charlen con él. Y si todavía a lo mejor, porque vivimos tan apurados y Dios nos invita a vivir más pausadamente, si todavía no regularizaste tu situación matrimonial, porque a lo mejor estás casado solamente por el civil, o estás casado o no estás casado ni por el civil ni por la iglesia, acércate a tu párroco, conversá en la posibilidad de que puedas contraer matrimonio, y si no hay ningún impedimento matrimonial, podés hacer que tu familia sea bendecida a la luz de la fe, por la presencia de la gracia de Dios que se comunica con el sacramento del matrimonio, por el sacramento de la unión con el hombre y la mujer. Otra de las cosas que quiero recalcar no es que la Iglesia predique la inferioridad de la mujer con respecto al hombre. Porque como en muchas partes de la Sagrada Escritura dice, por ejemplo, San Pablo dice, mujeres sométanse a su marido, etc. Y eso hoy día, y más en la cultura feminista, no gusta nada. Siempre tenemos que leer la Sagrada Escritura y comprender el contexto en el cual se desarrolló. Y el contexto en el cual se escribió la Sagrada Escritura
era la cultura judía y la cultura judeocristiana, después en la época de los apóstoles, la sociedad era eminentemente patriarcal. Siempre fue una sociedad patriarcal, donde el primado era del hombre con respecto a la mujer. Pero eso se concebía en la antigüedad. Hoy, así como nos muestra el libro del Génesis, ese tomar la costilla, esa imagen de tomar la costilla del hombre y de ahí crear la mujer, muestra que hay una igualdad de naturaleza entre el varón y la mujer. Hay una diferencia sexual, eso es cierto, sí, pero hay una igualdad de naturaleza ante Dios y ante la sociedad. Ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer es menos que el hombre. Por eso que tenemos que estar de acuerdo los cristianos con que no haya discriminación ni violencia contra la mujer. Tenemos que estar de acuerdo los cristianos de defender la postura de la mujer delante de la sociedad. Fíjense que Dios, ¿sí? Dios en María Santísima, ensalza la figura de la mujer en la sociedad y muestra cómo a partir de una mujer es capaz de obrar maravillas y traer la redención a su pueblo. María, la madre de Jesús, la mujer por excelencia, la mujer en la cual todas las mujeres tendrían que verse reflejadas. ¿Por qué? Porque es la mujer bendecida y querida por Dios. Y no es una mujer, María no es una mujer subyugada, no es una mujer oprimida, sino que es una mujer libre. María responde con libertad a Dios. Dios en ningún momento la oprime a María. María vive la libertad en Cristo por excelencia. Es esencialmente libre María. Acá es la mujer más libre y a la que todas las mujeres deberían imitar. Por eso, sin embanderarme, porque no me corresponde, porque tampoco estoy convencido de hacerlo, con ninguna postura ideológica o política, etc. Pero yo estoy convencido, estoy seguro, y yo sé que muchos cristianos, que tenemos que tender a tener la mente abierta, tenemos que defender el lugar de la mujer en la sociedad. Es querido por Dios, es buscado por Dios, es planeado por Dios el lugar de la mujer en la sociedad. Y el lugar de la mujer, muchas veces las mujeres tienen cosas distintas al hombre. La mujer está capacitada para ser madre por la voluntad de Dios, ¿sí? El hombre está capacitado para ser padre por la voluntad de Dios. En fin, una cantidad de cosas, ¿no es cierto?, que tenemos que tener en cuenta. Pero después, a la hora de la ley, todos somos iguales ante Dios y ante la ley. Bien, los dejo entonces con estos pensamientos para que ustedes puedan reflexionar acerca de las lecturas de este domingo y preparar así la Eucaristía para poder llegar el domingo con una mayor comprensión de la palabra de Dios. Yo los saludo y nos estamos viendo, si Dios quiere, en el próximo video.